Well, guys, once again, good evening. Welcome to our new cycle. Arrancamos un nuevo ciclo, seguimos avanzando como siempre. Y bueno, como bien sabemos, en nuestra primera sesión de cada ciclo hablamos de esos aspectos generales que a pesar de que conocemos muy bien, yo siempre les insisto que nunca es bueno dejar nada por sentado y que infortunadamente a veces aparecen sorpresas, como la sorpresa del ciclo pasado con lo del aula virtual. Entonces, siempre es información que es importante que tengamos presente. Hablaremos de eso. Como ustedes saben, mientras voy avanzando en la presentación inicial, muy probablemente ingresen ya sea o la coordinadora o la directora como para dar ese saludo oficial, esa bienvenida a este nuevo ciclo. Entonces, ahí haré la pausa para darle, pues, obviamente el paso a la coordinadora. Y bueno, también vamos a hablar un poquito del examen final del ciclo anterior, que fue mucho más positivo, pero pues obviamente no quiero entrar aún en detalles de eso. Entonces, bueno, pues arrancamos con esa información y voy a esperar 2 minuticos más, de pronto alcancen a ingresar más participantes antes de tomar asistencia. Como bien sabemos, pues hacemos parte de nuestro programa de formación, un programa que es muy demandante y pues de alguna manera siempre nos va a pedir tiempo y dedicación, además de las 4 horas que tenemos que dedicarle cada noche, el trabajo extra que es ya sea actividades del aula virtual, cuando hay que hacerlo del proyecto, cuando de pronto una de las actividades de clase no la alcanzamos a terminar porque se las dejé muy sobre el tiempo o era muy larga, lo como sea, y entonces al otro día incluso tienen que sacarle tiempo a eso. Pero ustedes lo van logrando, que es lo importante. Ya vamos en B1.3. Hemos avanzado muchísimo. Seguimos con nuestro mismo horario de trabajo de 6 a 7:45. Como sabemos, tenemos el break de 15 minutos para que luego a las 8 ustedes arranquen con la profe Laura Juliana. ¿Listo? Siempre intentando respetar lo más posible ese break. Yo lo intento, pero a veces se extiende, tanteo mal el tiempo que necesitamos para la actividad. De pronto hay cosas que se toman más tiempo y si se toman más tiempo, pues no las voy a cortar, pero siempre trato lo más posible que en efecto ustedes puedan tener ese break, ya que como bien sabemos, pues vamos hasta casi las 10 de la noche. Ustedes ya me conocen a la profe Laura Juliana. Entonces, lo de siempre, la metodología, ustedes saben que además de cuando estamos, o bueno, pongámoslo de esa manera, no solo es yo hablando, obviamente hay momentos en los que ustedes están realizando alguna actividad, entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta, que tengamos en cuenta, perdón, que es remoto y no virtual. ¿Listo? Perdón, la ventaja es que ya todos tenemos el libro que nos va a estar acompañando hasta B1.5, entonces en términos de material, digamos que no estamos hablando de nada nuevo, entre comillas. ¿Listo? Como ustedes también lo saben, la distribución de las sesiones va, si de pronto algunos días hablamos un poquito más, hay días que son por lo menos 3 o 4 listenings, hay días que el reading es súper extenso, siempre tenemos que apuntarle como a diferentes habilidades o diferentes actividades, más bien que le apuntan a diferentes habilidades, ya que al final del día pues todo importa. Perdón, incluso esos ejercicios de gramática que sabemos que hay un punto muy particular en las pruebas que se enfoca mucho en gramática. Entonces, todo tiene como un peso igual de importante, por decirlo así. Ya también lo respectivo a la asistencia, usualmente ustedes envían como el soporte cuando es algo que tiene soporte, evidentemente, informando por la razón por la cual no han podido asistir y es súper importante que envíen eso a las coordinaciones principalmente. Y bueno, si quieren también me copian a mí. Digo si quieren porque eventualmente desde las coordinaciones nos informan a nosotros. El estudiante tal envió el soporte para que se tenga en cuenta al momento de hacer el reporte a la asistencia en el sistema académico. Entonces, igual, tengamos presente que ya con 2 clases estaría perdiendo el curso por inasistencia. Digamos que incluso ya la 7ª hora viene siendo como un problema, ya que pues, nos queda la 8ª y nada que hacer. Insistiendo como en lo mismo de siempre, ser puntuales lo más posible. Ustedes saben que tenemos un protocolo un poco rígido respecto a la asistencia, pero pues es una directriz que obviamente tratamos de seguir al pie de la letra lo más posible. Y bueno, pues aprovechando que estamos hablando de la asistencia, pues voy a tomar asistencia. Entonces, voy a cerrar la cámara un momento. Karen Victoria Acevedo. Present, teacher. Ay, ok.
Steven Santiago Fonseca. Here, teacher. Okay. Sergio David Gómez. There you are in the chat. Kiara Lisette Martínez. Let me see the chat. Ah, okay, Kiara, thank you. I hope I remember. Micrófono. A mí siempre tocando, no me sirve el micrófono, escribir para no preguntarles. Los que de mala fe les preguntan cuando tienen el micrófono, honestamente a veces se me pasa. Jorge Jair Moreno. Present. Ok. Natalia Navarro. Present. Ok. Diego Fernando Olarte. Present, teacher. Ok. Manuel Ortiz. Present, teacher. Ok. Joan Sebastián Pavón. Not here for the moment. Beatriz Pedraza. Not here for the moment. Xiomara Caterina Rincón. Present, teacher. Ok. Jessica Paola Ríos. Present, teacher. Ok. Caterina Alexandra Rodríguez. Present, Miss. Ok. Marlon Yesid Sánchez. Ahora ingresando ahorita vuelvo y le pregunto. Mendy Fabián Santa. Present, teacher. Ok. Manuel Alberto Sepúlveda. Present, teacher. Ok. María Alejandra Vega. Present, teacher. Ok. And Vanessa Zambrano. Present, teacher. Ok. Let me see the chat. Marlon is here. Ese va a ser segunda ronda. Muy bien. Y también va ingresando Sebastián. Pero bueno, voy a esperar que ingrese para que me avise. Ok. Bueno, guys, estamos hablando como siempre de la información general del curso. Decía lo que ustedes ya conocen, pero es súper importante que siempre lo recordemos, independientemente de que lleguemos luego a B2.5, así siempre estarán arrancando las primeras sesiones de cada uno de los ciclos. La evaluación, recordar que se aprueba con 3.6, ¿listo? Este ciclo pensaría yo, ese B1.2 que pasó, quizás ya estaban un poco más cómodos o ya conocían un poco más el formato de todo, ya que la nota mejoró bastante comparada al B1.1. Yo creo que influye obviamente ya conocer un poco más el examen, los puntos y obviamente pues que ustedes cada día están mejorando su nivel. Eso es una realidad. Entonces, nada, en este caso no hubo cortes menos de 4, si la memoria no me falla, a diferencia del ciclo anterior que sí hubo varios menores de 4 y pues quien saque menos de 3.6 va a perder, no es un negociable, ¿listo? Muy bien, Sebastián, welcome. Súper importante tratar de hacer, perdón, todo lo más posible siempre. Hay notas que son engañosas, tal vez, pero evitar que queden bajitas, ¿listo? Siempre viene siendo como ese pequeño detalle. Sabemos que no todos son los números, pero en el sistema académico hay que colocar un número, es algo inevitable. En este ciclo vamos a estar trabajando las unidades de la 9 a la 12. Ahí van a salir nuestros contenidos y pues obviamente esta noche vamos a arrancar. Apenas terminamos la parte de presentación, sus preguntas, arrancamos de una vez con lo que es el tema de nuestra primera unidad, que viene siendo la unidad 9. Manejamos los mismos porcentajes, se va a mantener así, por lo menos lo que es B1. Teniendo la prelación, de alguna manera lo que son quizzes y lo que viene siendo el examen que pues va dividido en cada una de las habilidades. Tenemos también el avance del proyecto y pues obviamente el trabajo en el aula virtual. Como ustedes saben, los quizzes de alguna manera es algo como muy arbitrario, pareciera, porque yo siempre escojo, a mi parecer, las actividades que van a ser parte del componente evaluativo.
En algo que de pronto quizás insisto un poco es que yo nunca les digo cuáles sí, cuáles no, porque la idea es que ustedes lo vean como un momento más de la clase en el cual se está practicando, ¿listo? No que si no tiene clase, entonces, clase, perdón, no que si no tiene nota no lo hago, o que si tiene nota, ahí sí le pongo toda mi fe y todo mi empeño. Que la fe y el empeño sea exactamente el mismo independientemente del tipo de actividad, sea de grupo o sea actividad individual. ¿Listo? Entonces siempre es algo muy, digamos que yo escojo, literalmente es mi decisión. No quiero entrar en detalles de cuáles son mis parámetros para que no adivinen luego cuáles son las que no tengo en cuenta, pero al final del día todas son importantes. Trato simplemente de asegurarme que hayan tanto individuales como colaborativas. Es lo único que de pronto puedo regalarles más información. Más las notas, perdón, recogidas por la profesora Laura Juliana. Yo creo que ustedes ya lo saben, pero no es más que se lo repita. Ambas son igual de importantes, por decirlo así, es simplemente sumar y promediar. No es que las notas conmigo valgan más o las notas de Laura Juliana valgan más. Ella me envía sus notas y yo hago promedio con las notas que sacamos nosotros y ahí es donde sale esa nota del componente de quizzes. Seguimos con el proyecto y en este caso pasamos a B1.3. Entonces hoy tenemos, perdón, la presentación, 17 de abril. Nuestra clase número 8, que viene siendo el 26 de abril, el jueves de la próxima semana, sería como la clase oficial en la cual ustedes van a tener un espacio para seguir trabajando. En este caso, pues en el siguiente apartado a entregar. En la clase 9, que viene siendo la del 27 de abril, sería el plazo para ustedes subir este nuevo avance, y siendo la clase el 28 de abril, ese viernes, cuando yo les envíe la retroalimentación. No hemos llegado a hablar de las fechas, pero como se dan cuenta, en este ciclo, si arrancamos un lunes, quiere decir que vamos a tener las 2 semanas exactas. Un poquito diferente quizás cuando arrancamos a mitad de semana, arrancamos un martes, que a veces tenemos como que alcanzamos a agarrar 2 fines de semana para alcanzar a ponernos al día y etcétera. En este caso no. ¿Listo? Tuvimos solo un día de descanso, como ustedes lo saben, y pues de alguna manera proyectándolo para que no se nos alargara más, ya que como sabemos el 1 de mayo es festivo. Entonces, como para evitar que se nos siguiera corriendo el calendario. Por eso en este caso sí tenemos literalmente 2 semanas de trabajo. Solo vamos a tener como ese fin de semana de esta, de por medio, y ya, porque tendremos que subir las notas al sistema, obviamente. Ya pasaremos a hablar del calendario. Empiezo a hablar como siempre de todo lo que tenemos acá. Tenemos nuestra carpeta como siempre. La de materiales está en la carpeta que se llama Third Advance y aquí está el PDF. Entonces, en este caso, perdón, me falta un poquito leer. Dice, Third Project Advance, students have to turn in the final slideshow where they add the remaining aspects. Si ustedes recuerdan, en nuestro segundo avance, solo se les estaban pidiendo 3 cosas. Type of event, when it was, and how it happened. Y esos eran los parámetros que se estaban incluyendo. Yo les decía algunos que me habían llamado en su momento que tenían dudas y eso. Parecía que no estuvieran haciendo nada, porque obviamente en la primera entrega les tocó hacer muchísimo. En esa entrega parecía como que todo estaba demasiado fácil, por decirlo así, pero los parámetros eran muy específicos, solo tenían que enviarme esas 3 cosas. En algunos casos me enviaron absolutamente todo, entonces tener en cuenta las instrucciones. No es que sea malo, simplemente como que ese era el primer pedacito a enviar. En ese caso, sí, ya cuando estemos trabajando en nuestra sesión número 8, y si ustedes quieren avanzar, perfecto, ya es terminar de hacer toda la presentación. Recuerden que eso se está proyectando de tal manera que ustedes tengan como una ayuda visual para ese video en el que ustedes nos van a compartir cómo ocurrió el evento. Ahí sí ya van a entrar en detalles y pues todos los aspectos que ustedes ya habían incluido a manera de, digamos, de lluvia de ideas en algunos casos en el primer envío. ¿Listo? Recuerden que todo esto que estamos haciendo lo estamos construyendo, por decirlo así, para eventualmente presentar ese video en B1.5, que ya pues vamos avanzando en los parámetros. Por el momento es terminar como esa parte de la ayuda visual. Acá. En esta parte del proyecto quisiera saber si tienen alguna pregunta. Voy a acelerar acá, voy a tomar algún momento. Ok.
Bueno, tengamos presente que tenemos hasta el 27 de abril. ¿Listo? Desde ya proyectémonos que pues los tiempos son súper ajustados, como les decía hace un momento. 5 días de esa semana y 5 días de la otra y sale el B1.3. Entonces, para que hagamos cuentas en términos de tiempo, para que pues al final no estemos, entre comillas, sufriendo con lo que es presentar el tercer avance. Guys, ya está el aula virtual. En este caso, de pronto a diferencia de otros ciclos que a veces pasa el primer, incluso el segundo día y aún no tenemos el aula virtual. En este caso ya está. Entonces, vamos a darle una mirada. Como siempre yo les digo, es más como algo protocolario tal vez. Asegurarnos que todos están matriculados. Vamos a mirar acá. Entonces, B1.3, grupo 2. Aquí estamos. Bueno, me tengo que acercar para ver bien los nombres. Ya está Beatriz, Diego Fernando, bueno, Hamilton que pues nos abandona, Joan Sebastián, Jorge Jair, Karen Victoria, Caterina Alexandra, Kiara Lisette, Laura Juliana, la coordinadora, Manuel Alberto, Manuela, María Alejandra, Marlon Yesid, myself, Mendy Fabián, Natalia, Sergio David, Steven Santiago, Vanessa, Xiomara Caterine y Jessica Paola. Entonces ya estamos todos matriculados en el aula virtual. Les cuento que estamos tratando como buscar estrategias, como tener diferentes copias de seguridad para si llega a suceder lo que pasó la semana pasada, se pueda como solventar. Evidentemente la idea es que eso no vuelva a suceder. Se aprende de los errores. Tengo entendido que ya están como mirando cómo evitar esa situación a futuro, pero bien sabemos que uno no está exento, desgraciadamente, a que estas cosas pasen. Entonces nosotras constantemente, bueno, cada una responsable de su grupo va a estar descargando diferentes copias de seguridad, de tal manera que, bueno, más que la copia de seguridad viene siendo el calificador, quiero decir el nombre que corresponde. De tal manera que si llegase a suceder, por lo menos ya tenemos un backup. Insisto, no es lo ideal, pero pues si pasa, ya por lo menos no tendremos que empezar de cero. Y si llega a pasar, pues ya buscaremos una estrategia que simplemente permita evaluar lo que corresponde, ni quitarles ni ponerles. ¿Listo? Ok, pero eso sería como más trabajo para ustedes, porque de pronto ustedes también, a manera de seguridad, ustedes dicen, no, a mí no me vuelve a pasar, y ustedes también guardan como su calificador, ustedes también cada uno como estudiante lo puede descargar, perfecto. Pero sí tengo entendido que ya se supone que esto no va a volver a pasar. Entonces ya estamos todos matriculados nuevamente, tenemos 2 semanitas exactas, entonces no podemos como navegar tanto como antes, tal vez, cuando tenemos 2 fines de semana y de por medio, no, en este caso sí estamos súper justicos. Como se podrán imaginar, pues son las 4 unidades las de este ciclo, 9, 10, 11 y 12. Hi, Beatriz, welcome, no problem. Estamos como siempre hablando de la información inicial. Ahorita lo que les estaba contando era que ya están todos matriculados en el aula virtual. ¿Listo? Para que revisen de todas maneras los temas que ustedes también se pasen por ahí y les aseguren que pues en efecto aparecen, pero pues ahí ya estamos también. Perdón. Tenemos obviamente nuestro examen final, el formato no cambia, mantenemos los mismos parámetros. En este caso, bueno, ya hablaremos un poquito más del examen. Fue un balance mucho más positivo. Les decía al inicio de la sesión que entiendo, ustedes se sienten más seguros. Obviamente ustedes están aprendiendo cada día. Ustedes están mejorando su nivel constantemente. Entonces quizás ya tenían un poquito más de control y también el formato del examen, que usualmente a veces ese es el primer choque, ¿no? Uno ya venía acostumbrado a un formato y ese nuevo formato como que es una especie de golpe, por decirlo así. Pero fue mucho mejor. Y ahorita pues vamos a hablar de eso un poquito más en detalle. Igual tenemos la primera parte, lo escrito, en la segunda parte el speaking, con la rúbrica que ustedes estoy segura en este punto ya conocen muy bien, siendo una parte individual y la otra parte en parejas. Y bueno, nuestra carpeta clásica, yo siempre cambio la carpeta y siempre cambio el link, porque pues obviamente a medida que va pasando el ciclo, de alguna manera a veces no se sabe quién continúe y quién no. Entonces, simplemente como que cada ciclo nuevo, pues un link nuevo. Los que estuvieron en otros ciclos, pues tienen el material hasta el momento que estuvieron en el curso.
Entonces, tenemos lo de siempre, la del proyecto, el material de las sesiones, tenemos el cronograma, el ingreso al examen que es para el 28, el instructivo para el sistema académico, la rúbrica del speaking y pues el tutorial del libro. Siempre están como por defecto, más bien los pongo por defecto, porque ustedes ya conocen toda esa información, pero pues nunca está de más. Diremos nuestro cronograma. Como les contaba, bueno, arrancamos hoy, además de la información general del curso, ahora vamos a estar hablando también de nuestra primera unidad, las páginas que, digamos, nos corresponden por el momento, la segunda clase, la tercera, la cuarta, la quinta, ta. Recuerden que la clase número 8, la segunda hora del primer bloque está enfocada a seguir trabajando en la preparación del tercer avance, que en este caso ya es toda la presentación como tan terminada. Tenemos entonces nuestro examen final el 28 y recuerden que en este caso tenemos dos, recuerden, no, creo que no les había dicho. Nuestro receso va a quedar para el 2 y para el 3 de mayo. ¿Listo? Entonces, lunes 1 festivo, martes y miércoles de receso para estar arrancando ese jueves. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente. Entonces, de pronto, digamos, tenemos un poquito más de tiempo quizás comparados ahorita como terminamos el B1.2. En este caso, sí, tenemos dos días, digamos, hábiles oficiales que usualmente solemos tener. Y en ese caso, pues con festivo de por medio, la cual pues juega bastante a favor. Me vuelvo acá. Ahí estoy. Como siempre, también les comparto en esa presentación, que ustedes saben que yo luego les envío un correo como oficial. Va aquí con el link de las grabaciones en caso que no puedan asistir, en caso que de pronto les tocó salirse, entonces quieren ver como en qué parte de la clase hicimos qué cosa, ahí está la información. ¿Listo? La idea es eso, ustedes saben que entran al link de cada bloque. Entonces, de ese primer bloque se genera un link y luego del otro bloque se va a generar otro link. Eso ya queda a su disposición. Nuestro mismo link de ingreso, lo único que va cambiando es el numerito B1.1, B1.2, ya vamos en B1.3. No cambia como tal. Los correos de siempre, afortunadamente, pues ustedes ya tienen acceso a todos. Les contaba al inicio que usualmente cuando estamos hablando de lo referente a las inasistencias, a los soportes, enviarlos a coordinación, que ellos son los encargados, ellas son las encargadas de hacer ese proceso como tal administrativo. Yo les dice, si quieren me copian a mí, pero igual desde coordinación nos hacen como todo el paso de la información. El estudiante tal le envía el soporte, se le validan tantas horas, se le valida la clase, se le validan tantos días. Entonces, ya sea que no me copien o no nos copien, incluyendo obviamente a la docente Laura, Juliana, igual desde coordinación, pues nos dan a conocer la información. ¿Listo? Lo de siempre, nada cambia, sigamos siendo lo más puntuales posibles. Sé que es un horario complicado, lo voy a repetir cada ciclo, pero bueno, de alguna manera es un compromiso también que hemos adquirido como tal. Siempre la organización para la participación, levantar la mano, respetar la palabra, que con ustedes pues obviamente no hemos tenido ningún tipo de problema y ojalá siempre se mantenga así. Y bueno, una de las cosas quizás más importantes es el tiempo de las actividades de la clase. En algunos casos, pues se presenta alguna dificultad porque ya lo sabemos, pero entonces eventualmente ponerse al día. Recuerden, no lo dije, pero se los digo nuevamente, no sé si me pase, me vuelvo acá. Recuerden que cuando estamos hablando de las actividades de los quizzes, digamos que la idea, siempre mi pensado es ojalá lo puedan hacer en la clase y luego hasta el día siguiente a las 6, ustedes tienen plazo de o terminarla o de hacerle algún ajuste. Bueno, voy a ingresar a la coordinadora académica. Entonces voy a hacer una pequeña pausa en este momento para darle paso a la coordinadora. ¿Listo? Or maybe I have to wait. Ah, no. Miento, todavía no. Entonces les contaba. Acá. Tienen hasta las 6 de la tarde del otro día. ¿Listo? Ya sea para hacer ajustes que de pronto, digamos que ustedes estaban súper cansados y dijeron, no, el cansancio no me deja ver si de pronto hay algún error o algo por ajustar.
Entonces, al otro día, de pronto, una mirada un poco más fresca, revisan si hay errores de ortografía, gramática, que a veces se nos escapa. Reitero, estamos cansados y es normal que de pronto alguna que otra cosita como que se nos escapa. Entonces, la idea es eso. Hasta el día siguiente, y siempre va a ser así, perdón, en nuestro caso. Entonces, si hay alguna actividad que vayamos a hacer este próximo viernes, entonces va a quedar habilitada y se cierra el lunes a las 6 de la tarde. ¿Listo? Nunca se va a cerrar un fin de semana. Ustedes saben que yo, digamos, no cuento con los fines de semana de esa manera, para que lo tengan presente. Entiendo, sé que algunos están saliendo del trabajo, van manejando, etcétera, en este momento, entonces como que se complica, pero no se les olvide luego ponerse al día. Obviamente no lo puedo dejar avanzar tanto tiempo. Como ustedes saben, eventualmente lo que yo hago es cambiarle acá la configuración. Entonces dice compartir, simplemente lo coloco como lector para que ustedes vean pues cuáles fueron las correcciones que se hicieron y ya. Pero si no se realizó, pues ya la nota como tal queda en 0, a menos que tengan soporte de inasistencia, pero también la idea es que se pongan al día, porque puede que haya soporte, pero si no se ponen al día, pues no es mucho lo que podamos hacer acá. ¿Listo? Y bueno, siempre paciencia. Yo siempre les insisto mucho que hay ruidos de la calle que no podemos controlar. Hay cosas que ya a esas alturas de pronto aceptamos un poco más, pero yo entiendo que a veces no deja de ser molesto. En algunos casos yo les digo, les escribo en el chat, regálenme un minuto que va pasando ruido, estoy esperando a ver si el ruido se va. Si no, pues me toca tener un poco de paciencia y trato lo más posible que no quede ruido. Pero a veces eso simplemente pasa. ¿Listo? Guys, quisiera saber si tienen alguna pregunta. No, Miss. Thank you. Ujú. Ok, listo. Bueno, guys, hablemos del examen. Yo les contaba que en este caso el resultado es mucho más positivo comparado de pronto con el del final de B1.1. Varias conclusiones quizás que se podían sacar haciendo referencia a que ustedes ya conocen el formato del examen, ya éramos un poco más como conscientes de cada uno de los puntos a qué hacían referencia, ¿verdad? Y reitero, pues sí, obviamente estamos cambiando de nivel como tal. ¿Listo? Entonces, para que si nos preguntamos qué pasó, pues no, obviamente hubo una gran mejora. Les decía que en este caso las notas definitivas, las notas definitivas fueron mucho más positivas, hubo 0 notas de menos de 4, listo, para que lo tengamos presente. Entonces, felicitaciones para ustedes. Hablemos de cada una de las habilidades, listo. Entonces, el listening, mantenemos el buen nivel con los ejercicios de la parte 2 y la parte 3. La parte 2 es de completar y no es un ejercicio que sea realmente fácil. Requiere prestar mucha atención y más en este tipo de listening que es súper cascarita, que siempre nombran como diferentes cosas, que si el ejercicio es de completar con 1 hora, dicen como 3 horas diferentes, y ustedes tienen que identificar cuál es la hora que en efecto, por ejemplo, hablo 1 hora como ejemplo nada más, hace referencia a ese pedacito que les están preguntando como tal. Entonces, súper importante que lo tengamos ahí presente. Perdón, súper bien. Hubo mejora, si ustedes se acuerdan en el ciclo pasado, en el primer punto fue quizás uno de los primeros que generó un poquito de conmoción, que es el que salen las 3 imágenes y ustedes tienen que escoger porque les fue muy regular. En este caso fue todo lo opuesto, les fue muy, muy bien. En promedio les quedó máximo una mal. De ese punto que cada una vale 2. Entonces es un cambio muy bueno, súper importante y súper a favor. Obviamente estamos hablando en aspectos generales, quizás hayan casos muy puntuales donde tal vez se tenga que trabajar un poquito más, pero comparado con lo que se había vivido, por decirlo así, en el cuando digo primer hablo de 1.1, hubo una gran mejora ahí. El reading se mantiene muy bien el nivel en los 4 tipos de ejercicio. Obviamente se sigue reflejando una nueva comprensión, una muy buena comprensión escrita, perdón. La parte tanto literal como inferencial, que sabemos que es a lo que se hace referencia en esos 4 tipos de pregunta. Entonces, por ese lado, muy bien. Una mejora un poco no tan evidente comparada de pronto con el B1.1, porque pues ese fue uno de los puntos más fuertes del examen final del B1.1. En el writing, claro que hubo una mejora mayor, por decirlo así. Los 2 primeros puntos del writing fueron quizás el factor de alarma en nuestro
examen final del B1.1, que era el de reescribir las oraciones y el de completar el texto. El de reescribir las oraciones mejoró mucho. Nuevamente, quizás casos muy puntuales, pero la gran mayoría tenía mínimo 4 bien, 4 de 5 puntos, algunos 3, muy pocos 2, mínimamente, por no decir que un caso aislado, una bien, ¿listo? Pero la gran mayoría tuvo una gran mejora ahí. Igual en el segundo punto, que era el de completar el texto. Sabíamos que ese era quizás el punto más complejo a trabajar. En este caso, a diferencia del B1.1, ya digamos la mínima de respuestas bien ya estuvo sobre 7 y 8. Nuevamente estamos hablando de aspectos generales. Ese punto vale 15 por si se lo pregunta. Entonces, es un punto importante dentro de la parte del writing, además del texto que vale 30 puntos, que me salto un momento para esa parte, que es un punto en el que generalmente les va muy bien. Cada vez veo que, digamos, se respeta un poco más los parámetros en términos de no solo responder lo que les están pidiendo, que en este caso era como una especie de historia, estamos más atentos con el tema de la ortografía, el tema de la puntuación, que a veces al principio de pronto como que la ortografía, colocar I en minúscula o después de punto me empezaban con minúscula, como que había cierta informalidad extraña y que no sé por qué, pero la ortografía está mejorando bastante y eso es un factor súper importante. Ese ha sido siempre uno de los puntos más fuertes. De pronto en algunos casos nuevamente muy puntuales, si el texto dice algo que ocurrió, entonces va a hablar en pasado, que a veces se nos escapan verbos en presente, se le escapan a uno de vez en cuando verbos en presente. Pero nuevamente, en ese punto que vale 30, quizás el puntaje más bajo estuvo entre los 22, quizás, lo cual es bueno porque quiere decir que quizás fueron errores muy mínimos que al final del día no tienen un impacto en la comunicación, que son errores, llamémoslo perdonables. Un error no es perdonable cuando usted lo lee y dice yo no entiendo. Ahí no hay nada que hacer. Pero si se entiende, digamos que hay ciertas cosas que se pueden negociar. Entonces, una gran mejora y los felicito, chicos, porque sé que eso para ustedes es un proceso que requiere de todo su tiempo, de toda su atención, de toda su concentración, más encima el examen, esos 110 minutos, ustedes los trabajan fuertemente de principio a fin. Y bueno, la invitación es seguir trabajando, no confiarnos, obviamente. Sabemos que ese punto particularmente, que es el que nos dio un poquito más de guerra en el B1.1, puede ser una cascarita. Inevitablemente, pues ese punto le apunta mucho a lo que es el componente gramatical, cómo están organizadas las oraciones, que el verbo, los regulares e irregulares, entran a jugar muchas cosas, hay que la tercera persona, las preposiciones, entonces es un punto inevitablemente gramatical. Pero obviamente a medida que vamos avanzando en los temas, que vamos trabajando como en esos componentes gramaticales de cada una de las sesiones, eso llega a nutrir ese posible punto que me vaya a salir más adelante. Entonces, si estábamos hablando de voz pasiva, por decirlo así, entonces si esa combinación viene como tal para completar dentro del texto, que si el verbo to be, que menos mal ya me di cuenta del pasado participio, todo entra a jugar ahí. Pero sí que los quiero felicitar porque la mejora se notó totalmente comparado con el resultado de nuestro B1.1, que sé que nos generó como tensión y alarma, pero el cambio fue súper importante. Chicos, no sé si tengan alguna pregunta del examen en particular, algo que quieran preguntar antes de arrancar oficialmente ya como tal el tema. Permítame cerrar un momento. Profe, una pregunta. Cuénteme. Profe, ¿el writing tiene alguna rúbrica o algo así? O no sé. De alguna manera, pues el writing se le mira la rúbrica muy básica, que cumpla el contenido, que cumpla el componente de gramática, que tenga coherencia, que tenga cohesión. Es muy básico, realmente. ¿Y uno podría mirar como una retroalimentación de eso o no Pues sé? siempre, como es lo del punto del examen. Ujú. Porque considera de pronto que en su caso
El No, número no, o de sea, pues, palabras no, también. siempre he tenido esa duda de, o sea, ¿De dónde sale? ¿Qué se tiene en sí, cuenta? sí. El primer parámetro es el número de palabras. Porque O sea, dice, digamos, si se digamos, pasa en al menos una, ya se empieza a descontar. no, no. De hecho, pasarse no hay un rango, digamos, válido, que es, se puede pasar máximo 20. Ese es el rango aceptado, pasarse. Nunca puede jugar en contra. Que si dice 70 palabras, pero hace un texto de 40, ya estamos empezando a cumplir el parámetro principal. Ese vendría siendo el primero. Luego se entra a mirar que se hayan contestado las preguntas. Luego se entra a mirar la parte de coherencia, que en efecto, como les decía, que el texto tenga sentido. Y luego viene la parte del componente de lengua, la ortografía, la gramática, que no sea un verbo irregular que hayan vuelto regular. Pero esos son como los aspectos que se tienen en cuenta. El primero es el número de palabras. Segundo, que se conteste la pregunta que se solicitó. O las preguntas, porque a veces vienen como 3 preguntas y la persona solo contesta 2. Entonces ahí ya incumplió con el parámetro como tal. Ok, teacher. Thank you. Listo, Sebastián. Cuéntenme qué más. Okay, guys, so that means that we can start. Let me check one thing. Okay, guys, so we officially start our unit 9, which is the first unit of this new cycle. Well, before I actually start, chicos, como siempre, mañana, en este caso, pues no los voy a molestar hoy en la noche, ya que pues tenemos, perdón, normal sesión en la semana. Les envío el correo oficial, lo siento. El que les envío siempre, que simplemente lo que hago es cambiar la presentación haciendo referencia a donde tienen acceso a los links, a todo lo que les comento el día de hoy. De pronto quizás lo principal a tener en cuenta viene siendo que ya estamos en la plataforma, es decir, en Moodle, en el aula virtual, para que la sugerencia que siempre les he hecho muy respetuosamente es a medida que vamos avanzando, ustedes van realizando las actividades. Siempre viene siendo la intención. ¿Ok? Ahora sí. Well, guys, we're going to begin Unit 9. The title of Unit 9 is Staff. As usual, we are going to have a look at what the unit has to offer for us in this case. In terms of grammar, tonight, well, not with me, that will be with Professor Laura Juliana, you will be studying defining relative clauses. We will eventually study quantifiers. In terms of vocabulary, we will be talking about how gadgets work, describing everyday objects. Our task, sorry, would be talk about things that you couldn't live without. And then the language life says buying things, a short thank you, sorry, message. Let's see. Well, because of time, I made some adjustments to what we are going to be studying in our unit. In this case, good question. We are talking about pages 86 and 87. Those are the pages that we will be using. Well, actually, we won't be using those pages too much.
I'm going to start with the first part on our book, the first 3 questions that we have in here, but I want to ask you through Mentimeter, as usual. I'm going to send you the link. There you go. We will be talking about objects. We will be talking about shopping. And the 3 questions that we have in here are about this. I'm going to zoom in a little bit so you can have a look at them. The first question would say, I really hate shopping for. I love shopping for. I never go shopping for. So I want you to have to click on the question, of course, and then to choose the answers that actually suit what you like. In this case, what you hate, okay? That's it on this part. Which are the possibilities? For the moment, we have clothes, shoes, handbags and jewelry, books, electronic gadgets, food, furniture and things for the house, and presents. So, which are the things that you hate in this case when you go for shopping? Remember, guys, that if you consider that you hate like shopping all of them, then you choose all of them. In your case, you consider that only one, then you click on submit, and then we would get our answers, okay? I'm gonna give you like a minute, maybe you need to think about it. Hopefully all of you guys send your answer. Let's see. Okay, let's have a look at some of your answers. Thank you, Manuela. Okay, I send it through direct message. It's not like I was ignoring the okay. Okay, for this first question that you hate shopping for. Well, most of you guys consider that present. That would be like the winner in this case. Remember, guys, we were talking about the ones that you hate. On second place, there is a tie. We have electronic gadgets and shoes. Very good. Let's go to the next question. Now, it is the opposite. It's exactly the same list. I didn't include CDs and DVDs because probably we are not used to shop for that as much like maybe you used to do it in the past. Which are the things that you love shopping for? The same idea. I'm going to give you a minute in order to see how similar or different your answers are.
Okay. In this case, only 10 answers? No way. I'm gonna wait 30 seconds. My 14 works. In this case, the winner, what you like the most is shop for food, okay? We have then clothes, and in third place, we have a kind of tie, talking about shoes and electronic gadgets, okay? And well, guys, to finish, you never go shopping for. Which of these things you never, like ever go shopping for? And with this question, we finish this first part. Okay. For the moment, the highest percentage goes with furniture and things for the house, handbags and jewelry. And on third place, a kind of tie, present, food, and electronic gadgets. Well, everybody has a different opinion, of course. Well, guys, as you already noticed, of course, based on the title of our unit, we will be talking about possessions. That is going to be like, let's say, the main idea of our unit 9. Guys, I invite you to read the following questions, and I'm gonna give you 3 minutes, to think of your answer. The questions say, if you could go out and buy anything today, what would it be? Do you ever buy things you don't need? That would be the second question. And of course, the idea, guys, is that you're ready to share your answers. When I assign, let's put it like that, some minutes, probably it's for you to write down some notes, like to organize your ideas. In this case, as you can imagine, we're going to start first, like by sharing the answers from the volunteers. In case that there isn't any volunteer, well, I would ask you guys to share your answers, okay? So I'm gonna read the questions again. If you could go out and buy anything today, what would it be? And do you ever buy things you don't need? Guys, do you have any questions about the instructions? No questions? No, miss. Thank you very much. Okay, guys, 3 minutes is starting now.
Okay. Well, as I was telling you, I would like to know if first we have any volunteers to share your answers about these two questions. In case that there aren't any volunteers, then I would choose. Okay, Beatriz, very good. Teacher, in this moment, if I could go out, maybe I will buy shoes, clothes, sport clothes for this moment. Okay. The second question, yes, I whoever buy things I don't need. For example, I bought food that I don't eat this product, or I this product eats spirit, and then I take out the trash. Or I bought Jaguar, Jewelry? or makeup. Mhm. These things, teacher. Okay, Beatriz, thank you very much. You said products that are expired. Expired. Okay. Mhm. Okay, Beatriz, thank you very much. Santiago, what about you? Well, teacher, in my case, if I could go out in this moment and buy whatever thing I can't, definitely I buy flatmates, I don't know, companies, Okay. things like that. And if I ever buy something that I didn't know, I didn't need, I don't remember in this moment exactly, but maybe now I remember. Sometimes when I was, I think, 10 years old, Mm. I asked to my mom that she bought me shoes for play soccer, but I only use them for, I think, maybe 5 times. After that, I never again use it. I You never never, use them. you never use them again. Okay, Santiago, thank you very much. Any other volunteer before I start choosing? Teacher me. Yes, Jorge, what about you? In that case, I will buy a new computer and a new phone. Also, I would like to buy a new drone to make videos. For Nice. the other question, sometimes I buy things that I didn't need, such as watches and soccer albums. Okay, yeah, those are very common. What? Thank you very much, Jorge. Okay, Oh, teacher. any other volunteer? Okay, it's my time to choose then. Sorry. Kiara. No, Kiara told me that she had a problem with the microphone. Sorry. Manuela, what about you? Teacher, today I could have taken an umbrella because the sun was too hot. And for the next question, sometimes I buy little things that I don't need. Any like example in particular that you would share, Manuela, of those little things? For example, Maybe accessories. okay. I see your point. Or maybe snacks. A lot of things. Okay. Yeah, you know, there are some products that are really good. You're from Guadalupe, right? Yeah. And you live in Guadalupe? No, in here, in Bucaramanga. Okay. No. Yeah, I was going to say there is a bakery that they sell this bread in Guadalupe that is amazing. Yeah. Okay. Yes. Thank you, Manuela. Okay, Sergio, what about you? Teacher, if I could go out Bye. and buy anything
Right now, maybe would be shoes. Could be shoes. Yes, teacher. Mhm. And or maybe clothes. Okay. And things. Sometimes I buy like the same little things, not expensive things, but I bought a lot of that things and at the moment. So in special, I don't know, maybe uh, food is one of that things. One of those things. One of those things, and maybe accessories for my motorcycle. Okay. Of course. Okay, Sergio, thank you very much. One last person, Sebastian, what about you? For the first question, today I will go to buy a motorcycle or car, a new cell phone, some technology items that would be useful for my career. Items. And for the second question, yes, I have bought unnecessary things like food, clothes, maybe, accessories. Okay, Sebastian, thank you very much. Okay. Well, guys, in this case, we can somehow consider the question, it's a little bit related to a kind of materialistic point of view, like buying whatever we want, and of course, going to that, let's say, opposite corner that we actually spend money on things that we don't use. And of course, well, things that we don't need. In this case, we're going to watch a video, okay? The video has as a title, A Year Without Buying. So we're gonna listen Lucia Gonzalez, and she's talking about her experience. And during 1 year, she didn't buy anything, okay? We're gonna watch the second half of the video, as I'm telling you here, from minute 2:36. And guys, I want you to take some notes. Of course, I'm gonna share the screen with you. We're gonna watch that part of the video twice. Let me make sure. Okay. I want you to take some notes about the following aspects that I'm presenting in here. Aspect 1, her feelings starting the process. The second aspect that I want you to pay attention to is the reuse of things. She talks about Black Friday. Let's see what she says. She talks about creativity. Let's see in which let's say, scenario she's talking about creativity. And her final insights, like her final comments when she finishes presenting her experience, okay? So first of all, guys, do you have any questions related to the instructions? No, teacher. Thank you very much. Okay, so I was telling you, we're gonna watch the video twice. Let me share the screen, otherwise I forget. I decided to give it a go. Moment. There it is. So the idea, guys, is that you're ready to take some notes. Remember the different aspects that I was asking you. I'm gonna display the slide one more time. So probably you write it down. Her feelings starting the process, reuse of things, Black Friday, creativity, and her final insights. Okay. I don't want to interrupt you anymore. Let's start. Without buying. I decided to give it a go, and this is what I'm here to share with you today. I spent year 2018 without buying anything but food, and the lessons learned were overwhelming.
It wasn't easy at the beginning, I'm not gonna lie to you. I started out frustrated. I missed shopping as a means of entertainment. I missed that buzz you get when the delivery service rings with your latest package. I missed the overall pleasure of using something for the very first time. After a couple of months, however, I found myself enjoying this reusing and saving old things, like my childhood Minnie Mouse towels, or all of those little cosmetic samples that still keep me going today. Half a year into the project, in an arrogant attempt to protect the planet from stuff, I started sharing as much as I could to prevent others from buying. By the time Black Friday came around, I had an email inbox full of shopping suggestions, but there was nothing I desired. In me, the magic had already happened. After all the decluttering and donating, immensely rewarding in itself, I began to appreciate so much more everything I had decided to keep. And what started out as an experiment turned into a lifestyle. Because when you don't buy, you become so much more creative and discover that you can perfectly drain your pasta with your salad spinner or peel carrots with a knife. You can develop a whole new set of skills when you organically go back to fixing things instead of simply replacing them and throwing them away. I started sewing buttons back to my shirts. I managed to repair my washing machine with the help of a YouTube video. And I had the chance to meet this superhero down the street called the Shoemaker, who not only fixed my boots, but also the wheels to my suitcase. Most importantly, when you still need things, of course, but don't automatically buy them, this beautiful sense of community can come alive again. Because you'll knock on your neighbor's door to ask for that screwdriver you'll need only today. And from that moment on, your neighbor will be happy to know he can now borrow your air pump. This 1-year challenge was so worthwhile. I now feel I must encourage you to rethink your day-to-day behavior towards consumption. Maybe have a glance at your own junk drawers. You don't necessarily have to give up buying. Everyone has a different life situation. But I suggest you go back home, look around you, and question every single thing you own. Do you really need it? Does it add value to your life? Is it worth the space it takes up or the care it requires? When it comes to consumption, getting over the want and becoming honest about the need is a scary yet extremely insightful exercise. The good news is that, as always, the more you practice, the better you get at it. Believe me, the day comes when you feel relieved, aware, thankful, happier, I would say. Suddenly owning all these new available resources, the extra space, the time, and let's face it, the vast amounts of money you can save, to dedicate to the things that truly matter. Good luck, and thank you. Let's watch it the second time. The lessons learned were overwhelming. It wasn't easy at the beginning, I'm not gonna lie to you. I started out frustrated. I missed shopping as a means of entertainment. I missed that buzz you get when the delivery service rings with your latest package. I missed the overall pleasure of using something for the very first time. After a couple of months, however, I found myself enjoying this reusing and saving old things, like my childhood Minnie Mouse towels, or all of those little cosmetic samples that still keep me going today. Half a year into the project, in an arrogant attempt to protect the planet from stuff, I started sharing as much as I could to prevent others from buying. By the time Black Friday came around, I had an email inbox full of shopping suggestions, but there was nothing I desired. In me, the magic had already happened. After all the decluttering and donating, immensely rewarding in itself, I began to appreciate so much more everything I had decided to keep. And what started out as an experiment turned into a lifestyle. Because when you don't buy, you become so much more creative and discover that you can perfectly drain your pasta with your salad spinner or peel carrots with a knife. You can develop a whole new set of skills when you organically go back to fixing things instead of simply replacing them and throwing them away.
I started sewing buttons back to my shirts. I managed to repair my washing machine with the help of a YouTube video. And I had the chance to meet this superhero down the street called the Shoemaker, who not only fixed my boots, but also the wheels to my suitcase. Most importantly, when you still need things, of course, but don't automatically buy them, this beautiful sense of community can come alive again. Because you'll knock on your neighbor's door to ask for that screwdriver you'll need only today. And from that moment on, your neighbor will be happy to know he can now borrow your air pump. This 1-year challenge was so worthwhile. I now feel I must encourage you to rethink your day-to-day behavior towards consumption. Maybe have a glance at your own junk drawers. You don't necessarily have to give up buying. Everyone has a different life situation. But I suggest you go back home, look around you, and question every single thing you own. Do you really need it? Does it add value to your life? Is it worth the space it takes up or the care it requires? When it comes to consumption, getting over the want and becoming honest about the need is a scary yet extremely insightful exercise. The good news is that, as always, the more you practice, the better you get at it. Believe me, the day comes when you feel relieved, aware, thankful, happier, I would say. Suddenly owning all these new available resources, the extra space, the time, and let's face it, the vast amounts of money you can save, to dedicate to the things that truly matter. Good luck, and thank you. Okay. Well, guys, I'm gonna give you 3 minutes for you to organize your ideas. Maybe there are some aspects that you want like to round up. So my intention is to give you this amount of time, and then we're going to share all these aspects that were presented by Lucia in the video. Okay, so 3 minutes for you to organize your ideas starting now.
Okay. Let's share our ideas first of the information collected from the video. Diego, let's start by talking about her feelings, starting the process. What information did you get from that part? Diego? Hi, teacher. Hello. So what about Lucia's feelings starting the process? Okay, teacher. Lucia talks about that when he is starting that progress, he usually feel anxious and happier, or maybe I don't know. Yes, like happier than before. She want to buy new things that she needed. Okay. Well, happier after that, and she was changing that, thinking about things that she bought, but she don't need, and she doesn't need. And she begin to reuse that things in a better way. I gotta stop you here because I don't want you to go with the other aspects. I'm gonna ask some of your classmates, but thank you, Diego. Okay, well, after a moment, she was happy, right? But at the beginning, as you said, she was worried and stressed. And well, actually, Diego was starting to talk about the second aspect, but I would like to ask Karen Victoria, what about the reuse of things? What did she say about that? These are reuse the things. Don't know more, teacher. More related to her feelings. How did she feel? She feel frustrated at the beginning. After a few months, she changed her feelings. She was more motivated. Good. Okay, Karen, thank you very much. She said that there were something that she enjoyed using. She also points out one example, like samples of makeup that she said that she is still using today. What about Black Friday? What does she say related to that aspect in particular? Catherine, please. Well, she thinks that Black Friday is maybe the way that many people spend her money in a lot of things that they doesn't need. They don't need. Yes, maybe is she found a lot of emails that mail with information about entertainment, or a lot of offers that they doesn't need. That she doesn't need. Okay, very good. That was what happened, Catherine. What about creativity, Manuel? What does she say about that?
She said that when she started to not buying things, she became more creative because she started to prepare things instead of buying new ones. So she tried to repair her washing machine and all the things that broke up. She just watched videos and tried to fix it. Okay. And what about, thank you, Maria. And Maria, what about her final insights? Actually, she talks about a lot of things. Probably I would ask two of you about this aspect from the video, but what did you get from the final part of her intervention? That the people need to think what things really matter. And spend in it. No sé. Okay. That is a good piece of advice. Well, from the information that she shared, like people should start like to think about the things that really matter. Marlon, what else? Which aspect we could add to enrich what Maria has already shared? Marlon? Mandy? No answer. Natalia? Teacher, I would like to add that at the beginning she feels frustrated, but at the end she feels thankful for the decision that she made to start to stop to buy things that she doesn't need it. And also the way that she improved her creativity for the things, to the things, and that's it. Okay. Very good. She talks about like very important aspect that it is not only about being creative, right, but also saving time, saving money. Beatriz, what about you? Teacher, for the last final insights, she has or she gives the message very important for a question. Do you really need it? Maybe when you buy anything, always you tell me in mind, do you really need it? But no, it's necessary about something. In my case, is I practice because I always, how do you say compulsiva? Compulsive. Compulsive. And in my case, I don't arrive in credit card because always buy things necessary. When I bought, always I say me, do I really need it? This phrase is very important for the buy anything. When buying anything. Yeah, absolutely. Otherwise, there is like a spending free moment. Okay, Beatriz, thank you very much. Well, guys, now I'm gonna send you to breakout rooms. It's gonna be like a very short insight. Guys, what I want you to ask in your breakout rooms is the following question. What if you spent a year without buying? Do you think you will be able to go through the whole year
Remember that Lucia was stating that in her case, she only bought food. Of course, there are other things that we can't deny, like talking about services, talking about transportation. Of course, those are needs that we already know that we have to cover every single month. But talking about those aspects that she was presenting on the video, like the only extra thing, like air quotations, that she bought was food and that's it. Do you think, once again, you will be able to go through the whole year? I'm gonna send you to breakout rooms. I'm gonna give you 10 minutes, guys. You don't have to write down on anything. I am not going to send you a link. It is just like for you to socialize as a group and then to share here with all of us, okay? That is going to be the intention. Let me check here the groups. I make sure that, for some reason, I thought that there were repeated names, but no, my mistake. So guys, do you have any questions about the instruction? Okay. Questions? Let's start. Sebastián, Kiara, Marlon, Mendy, Jessica.
Hola, Vanessa. Es que ya lo voy a traer de vuelta a la llamada principal, por eso no le envié a sala. Entonces, no problema. Okay, teacher. Okay. Sorry. Sorry, No, teacher. don't worry. Well, guys, welcome back. In these final 5 minutes, I'm gonna ask you 5 groups. You're gonna have up to 1 minute to share your answer. In this case, remember the idea that you guys socialize what you shared as a group. So from group number 1, Sebastian, what did you guys agree? Or what was the answer that you guys, let's say, summarized in your group? In our case, we decide that what 1 minute, Sebastian. in the case of we agree that if would be a spectacular thing, but I conclude that it's impossible because every day everyone spend money, for example, in the food or any snack or I don't know. And in the case of the Mendy say that he lives in Bogota and he every day he spend money on the food or and transportation on other thing that Okay. Thank you very much, Sebastian. 1 minute. Okay, so in conclusion, for you guys will be like almost impossible because of all the whole context that goes around you. Okay. From group number 2, I would like to ask Xiomara. You have 1 minute, Xiomara. What was the conclusion from your group? Go. Yes, teacher. In my group, Catherine and me, we are considered we aren't a consumer person. Jessica, I think that food is very important for him. Okay. Ladies, thank you very much. Group number 2. From group number 3, I would like to ask Sergio. Guys, what did you agree on in case that you agreed? Yes, teacher, we
with Beatriz. We are agree. We are agree with. We agree. We agree with be able to travel the whole year, but only if the only thing we will buy is a food, essential food, and that's it. I don't remember. Okay, so you agree that food, that would be the thing to buy. Okay. Yes, teacher. Yes, teacher, but it's possible I spent a year without buying when we were in pandemic, because in pandemic only bought essential food. The most people didn't buy clothes or shoes, but now is depend, no? Now is possible difficult spend a year without buying. Absolutely. Thank you, Beatriz. From group number 4, I would like to ask Santiago. What did you agree with Manuel? Well, teacher, we get the conclusion that we wouldn't buy anything like clothes and things like new electrodomestics, cell phones, Appliances. appliances. And because, well, there are things that we could fix or repair, and only we do if there's no other way. Okay, very good and good timing. And to finish, Natalia, what about you ladies? What did you agree with in your group? Okay, teacher. In our group, we were agreed that we agreed that we can spend a year without budgeting, but only things that we don't need it. But for the basic needs, within that is impossible. Okay, yeah, absolutely. Basic are important. That is why she finished the video saying like everybody has like a different, let's say, context. Well, guys, thank you very much. As usual, remember, you are already enrolled in the virtual campus in Moodle, basically. And then I will send you tomorrow the email with the information of the material folder. Guys, as usual, thank you very much. See you tomorrow. Bye-bye. Bye. Bye. See you. Take care, everybody.